Era un martes cualquiera, o al menos eso creía yo. Mi vida con Clara, mi esposa, había sido siempre tranquila, predecible. A veces, ese tipo de vida me resultaba demasiado tranquila, pero estaba bien. No necesitábamos grandes sorpresas. Hasta que una tarde, al regresar de una larga jornada de trabajo, me di cuenta de que algo no encajaba. Clara había salido por la tarde a una reunión de trabajo con un cliente de la tienda donde ella trabajaba como diseñadora de interiores. Esto, en principio, no me alarmó. Era algo común en su trabajo, siempre había cenas y reuniones que no coincidían con sus horas habituales. Sin embargo, ese día, algo en su actitud me pareció diferente. Cuando entré a la casa, el silencio me recibió. No había rastro de ella, pero no era raro. A menudo, cuando ella llegaba, se tomaba su tiempo para descomprimir después de su día. Lo que me extrañó fue que en el salón, sobre la mesa de centro, había una botella de vino abierta, casi vacía. No me gustaba el vino, pero Clara sí. Me acerqué, y en un impulso raro, olí la copa que había dejado. No olía a vino. La copa tenía un ligero tinte rojo, pero el olor era diferente. A medida que me inclinaba hacia la copa, una sensación extraña se apoderó de mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido, una alarma que jamás había sentido en mis años de matrimonio. Me recosté en el sofá, intentando calmarme, pero no pude evitar pensar en lo que estaba pasando. Poco después, Clara llegó, con una sonrisa en su rostro, como si todo estuviera bien. Me besó en la mejilla y me preguntó si todo había ido bien en el trabajo. Yo le respondí de manera automática, sin poder evitar observarla. Había algo en ella, en su manera de moverse, en la forma en que evitaba mi mirada, que me hacía dudar. Estaba demasiado tranquila. ¿Te ha ido bien la reunión?, le pregunté, intentando no sonar como un interrogatorio. Sí, todo perfecto, me respondió, y al decirlo, se quitó el abrigo con una rapidez que me pareció demasiado exagerada. ¿Qué pasa?, me preguntó, notando que yo la observaba más de lo habitual. Nada, solo que parece que la reunión estuvo bien, respondí con una sonrisa, pero no pude evitar mirar de nuevo la copa, que ahora Clara había dejado en la mesa. ¿Tienes ganas de cenar? Me gustaría preparar algo, solo estoy un poco cansada, me dijo mientras se acercaba a la cocina. Me paré de la silla y me dirigí hacia la copa, que seguía allí, intacta, con un pequeño reflejo de luz en su superficie. Sin pensarlo, la tomé, pero antes de llevarla a mis labios, algo me hizo dudar. Fue entonces cuando decidí hacerlo. De repente, la puerta de la casa se cerró con un golpe suave, y el sonido me sacó de mis pensamientos. Clara había vuelto. ¿De verdad te preocupas por una copa de vino? Qué extraño, Javier, dijo, viéndome con esa mezcla de confusión y desdén que solía usar cuando pensaba que estaba exagerando. Dejé la copa en la mesa y me dirigí hacia el pasillo. El teléfono de Clara, que normalmente dejaba en el salón, ahora estaba sobre la mesa de la cocina. Algo en mi interior me empujó a mirarlo. Al principio, pensé que no debía hacerlo. Pero la curiosidad me ganó. Su teléfono estaba desbloqueado. Era raro, siempre lo mantenía bajo llave o al menos lo guardaba en su bolso. El miedo me paralizó por un momento, pero la necesidad de saber la verdad me impulsó. Empecé a revisar las notificaciones, pero lo que más me sorprendió fue un mensaje reciente. No era un mensaje de texto. Era una notificación de una aplicación que no conocía. Al abrirla, vi que se trataba de una conversación con un tipo llamado Luis, un nombre que nunca había escuchado. Te extrañé mucho hoy, decía el mensaje, y seguía con varios otros de tono similar.
Al principio, la duda me invadió. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté. No sabía qué pensar. El corazón me latía fuerte en el pecho, y la rabia comenzó a surgir lentamente. Intenté no perder la calma, aunque era imposible. Al cerrar el teléfono y mirarlo en mis manos, Clara entró de nuevo en la cocina. ¿Qué haces?, me preguntó, como si no pasara nada, pero algo en su tono de voz me hizo escucharla con atención. Nada, solo estaba mirando el teléfono, respondí, tratando de parecer casual. ¿Por qué no confías en mí? En ese momento, sus palabras me atravesaron como una daga. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Sabía que algo no cuadraba. Clara se acercó a mí, y aunque trataba de sonreír, sus ojos ya no reflejaban esa luz cálida de siempre. Es solo un amigo, Javier. No es lo que piensas. No hagas una tormenta de un vaso de agua, me dijo, pero sus palabras ya no tenían el poder de calmarme. La mirada de su rostro, la forma en que evitaba mi mirada, me confirmaban que algo más estaba sucediendo. En ese instante, lo supe, todo estaba a punto de cambiar, esa noche no pude dormir. El corazón me latía desbocado y mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Clara, al teléfono en mis manos, a esos mensajes con Luis. Mi mente, llena de preguntas y dudas, no encontraba descanso. Al principio traté de convencerme de que estaba exagerando, que todo había sido un malentendido, que no debía saltar a conclusiones precipitadas. Pero, a medida que las horas pasaban, la certeza se iba instalando en mi pecho, creciendo, apretándome cada vez más fuerte. A las 3 de la madrugada, me levanté del sofá donde había intentado dormir, incapaz de conciliar el sueño. Clara estaba en la cama, ajena a lo que sucedía en mi cabeza. Me senté en la cocina, frente a una taza de café que se enfriaba rápidamente, mientras repasaba todo lo que había pasado esa tarde. Aquel mensaje, la copa de vino que no olía a vino, la actitud de Clara. Algo no cuadraba. Quizás, por primera vez, sentí esa molestia en mi estómago, esa sensación de traición que no quería reconocer. Decidí que era el momento de enfrentarlo todo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con esa duda carcomiéndome por dentro. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis pasos me parecía extraño, como si estuviera caminando hacia algo que no podía controlar, hacia algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Al llegar a la habitación, Clara estaba dormida, con la respiración tranquila, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Me senté en la orilla de la cama y la observé, sin saber cómo empezar. A pesar de la furia que sentía, algo dentro de mí se resistía a hacerle daño. Pero sabía que, si no lo hacía, esa tensión me consumiría. Clara se despertó con el ruido del colchón. Javier, ¿estás bien?, me preguntó, su voz aún cargada de sueño, pero yo ya no podía esconder lo que sentía. La miré, y lo primero que me vino a la cabeza fueron esos mensajes con Luis. La mentira me pesaba en los hombros como una losa, y su mirada inocente me sacaba de quicio. ¿Qué es esto?, le pregunté mientras le pasaba el teléfono, sin esperar una respuesta, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Clara se sentó en la cama, sorprendida, y tomó el teléfono con manos temblorosas. Lo miró por un segundo, y en su rostro no se reflejaba la confusión que esperaba, sino una calma que me hizo sentir aún más desconcertado. Javier, ¿qué estás haciendo?, me dijo, sin apartar la vista de la pantalla. La veía tratar de mantener una compostura que no me convencía. Lo que estoy haciendo es preguntar qué significa esto, Clara. Dime qué relación tienes con Luis. Dime por qué sus mensajes son tan íntimos, le dije, la rabia comenzando a asomar en mi voz. Clara me miró entonces,
pero en sus ojos no había culpa, sino un vacío que me desgarraba por dentro. No es lo que piensas, Javier, me respondió, su tono de voz bajo, casi suave, como si quisiera calmarme. Pero no podía. No es lo que pienso, entonces ¿qué es? Grité, ya sin control, levantándome de la cama y comenzando a caminar de un lado a otro. Cada palabra que salía de su boca me parecía vacía, como si estuviera construyendo una mentira tras otra. Es solo un amigo, alguien con quien hablé cuando tuve un momento difícil. No significa nada, porque no me crees, me dijo, con la mirada fija en el suelo. Pero no podía creerla. Cada palabra que decía solo alimentaba mis dudas. No era posible que estuviera tan tranquila después de todo. Un amigo, ¿a quién quieres engañar, Clara? No sé ni quién eres ya. Llevo años contigo, y nunca me habías hablado de este, amigo, punto. Clara levantó la vista, y por un momento, me pareció que sus ojos brillaban con lágrimas, pero en lugar de parecer vulnerable, me parecían fríos, calculadores. No te hagas esto, Javier. Sé que esto no es fácil, pero no es necesario que reaccionemos así. No te estoy engañando, me dijo, acercándose lentamente. Pero yo no podía soportarlo más. No podía quedarme ahí escuchando más mentiras. Mi cabeza daba vueltas y sentí como si me estuviera desmoronando por dentro. Me acerqué a ella, y en un arranque de furia, le arrojé el teléfono. No es necesario, ¿de verdad me estás diciendo eso después de lo que encontré en tu teléfono? ¿Me estás tomando por tonto, Clara? Las palabras salían de mi boca como un torrente descontrolado, sin pensar en las consecuencias. Clara se apartó un poco, la mirada fría como el hielo. ¿Qué quieres que haga, Javier? ¿Que me arrodille y te pida perdón por ser humana? Esto no tiene sentido. No puedes esperar que siga bajo tu control todo el tiempo. No soy una niña, dijo, su tono cargado de resentimiento, como si todo fuera culpa mía. Sentí un vacío en mi pecho. No me importaba si lo veía como una simple discusión. Para mí, era mucho más que eso. ¿Control? No te estoy pidiendo que te arrodilles. Te estoy pidiendo que me digas la verdad. Y lo que veo es que me has mentido todo este tiempo. Has roto algo que ni siquiera sabías que tenías, le respondí, mi voz temblando de rabia. Ella respiró hondo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No todo es lo que parece, Javier. Yo también he sufrido, pero no te lo conté. No quiero que lo veas como algo más grande de lo que es, dijo, su tono vacilante. ¿Sufrido? ¿Sufrido de qué? ¿Te refieres a la amistad con Luis, a esa clase de sufrimiento, Clara? Le pregunté, mi voz llena de incredulidad. Se quedó en silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su tono era más suave, pero la tristeza en sus palabras era palpable. Sí, lo reconozco, pero no tiene nada que ver con lo que crees. Necesitaba algo, algo que me faltaba. Y fue solo un momento. Lo lamento, pero no te estoy pidiendo perdón. No lo haré, dijo, con una sinceridad que me heló. De repente, me sentí agotado. Toda la rabia que había estado acumulando se desvaneció en una ola de cansancio y vacío. Miré a Clara, con sus ojos ahora empañados, y me di cuenta de que no había vuelta atrás. El silencio se hizo denso entre nosotros. La distancia, que había comenzado como una ligera fricción, ahora se había convertido en un abismo insalvable. No supe qué hacer después de eso, solo que ya no podía confiar en ella, ni en las palabras que había dicho. Y por primera vez en mucho tiempo, me encontré solo, a pesar de que ella seguía allí, en la misma habitación. Al día siguiente, Clara trató de actuar como si nada hubiera sucedido.
Se levantó temprano, hizo el desayuno como siempre, incluso intentó besarme en la mejilla cuando salí al pasillo, pero yo la evité. La habitación estaba impregnada de una tensión palpable, algo que no podía ocultarse, ni con sonrisas falsas ni con palabras vacías. Todo lo que había aprendido la noche anterior me pesaba, y no era algo que pudiera ignorar. Mi cabeza daba vueltas, pero esta vez no era por la confusión o el dolor, sino por algo mucho más oscuro que había comenzado a tomar forma en mi mente. Necesitaba hacer algo. Necesitaba una respuesta. No sabía qué exactamente, pero el sentimiento de traición era demasiado grande para dejarlo pasar. Algo dentro de mí me empujaba a no quedarme de brazos cruzados. Salí de la casa esa mañana con la excusa de ir al trabajo, aunque mi mente no estaba en el lugar. En lugar de ir a la oficina, me dirigí directamente al apartamento de mi amigo Luis, alguien que siempre había estado ahí para darme un consejo, aunque no siempre el tipo de consejo que quería escuchar. Lo encontré en su sala, tomando un café y leyendo el periódico, como si nada importante estuviera ocurriendo. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa y me ofreció una taza de café, como si todo estuviera bien. No estaba bien, y lo sabía. Luis, necesito hablar, le dije mientras me sentaba frente a él. Él dejó el periódico y me miró, notando de inmediato mi tono serio. ¿Qué pasa, amigo? Te noto raro, dijo mientras se sentaba en la silla frente a mí. Sabía que tenía que contarle, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Clara me ha mentido, Luis. Me ha estado mintiendo durante meses, le dije, sintiendo el peso de mis propias palabras. Luis me miró en silencio por un momento, probablemente procesando lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Por qué dices eso?, me preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y sorpresa. Vi los mensajes, Luis. Vi cómo se comporta. Hay algo más, no sé qué es, pero sé que está con otro hombre. Y no puedo quedarme de brazos cruzados, le respondí, mi voz cargada de rabia y frustración. Luis no dijo nada durante unos segundos, solo se quedó mirándome fijamente, como si intentara entender el alcance de lo que estaba diciendo. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó finalmente. No lo sabía. La rabia que sentía en ese momento me cegaba, me nublaba la razón, pero algo me decía que tenía que hacerle sentir el mismo dolor que yo sentía. No podía simplemente perdonarlo y seguir como si nada. Eso no iba a ser suficiente. Quiero que vea lo que ha hecho. Quiero que sepa cómo me siento, le respondí, con un tono que ya no era de duda, sino de determinación. Luisa sintió lentamente, como si comprendiera lo que estaba pasando. Escucha, lo que estás pensando hacer no es algo sencillo, Javier. Te vas a hundir en todo esto, y no solo ella saldrá dañada. Todos lo harán. Pero si estás decidido, yo te apoyo, dijo, con una mirada que no tenía compasión, pero que comprendía lo que estaba pasando. Después de ese día, me preparé para lo que iba a hacer. No tenía una idea clara de los pasos a seguir, pero lo que sí sabía era que necesitaba una respuesta contundente. No podía seguir viviendo con esta sensación de vacío, con la incertidumbre de saber qué pasaba en su vida cuando yo no estaba. Así que tomé una decisión. Comencé a reunir pruebas, a investigar más a fondo, buscando cada detalle que pudiera usar para mostrarle lo que había hecho. No iba a ser fácil, y sabía que no iba a ser agradable, pero en ese momento me sentía como si no tuviera opción. Durante los siguientes días, Clara siguió actuando como si nada hubiera cambiado. Su comportamiento no cambió en absoluto, como si estuviera completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando. La veía cada mañana, preparando el desayuno, sonriéndome como siempre,
pero esa sonrisa ya no me alcanzaba. Cada vez que la veía, todo lo que pensaba era en los mensajes, en Luis, en su traición. No podía mirar sus ojos sin sentir una repulsión que me quemaba por dentro. Cada palabra que decía me sonaba vacía, como si fuera una actriz interpretando un papel. No le importaba. No le importaba lo que yo sentía. Y eso era lo que más me dolía. Una noche, después de que los niños se fueron a dormir, me quedé en el salón mirando la televisión, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que iba a hacer. Clara se acercó a mí, intentando iniciar una conversación trivial sobre el día, pero no pude soportarlo más. Clara, ya basta. Sé lo que estás haciendo, le dije sin mirarla. Ella se detuvo en seco, sorprendida. ¿De qué hablas?, me preguntó, su tono nervioso, como si tratara de evitar una confrontación directa. No te hagas la tonta. Sé de Luis, y sé que me has mentido todo este tiempo, le respondí, sin rodeos. Su cara se tornó pálida. Javier, por favor, no hagas esto, comenzó a decir, pero ya no la escuchaba. No quería escuchar sus excusas. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué lo hiciste? Después de todo lo que hemos vivido, ¿así es como decides terminarlo todo?, le pregunté, mi voz temblando de rabia. Clara intentó acercarse, pero la aparté. No me toques. Ya lo he oído todo, y no quiero escuchar más, le dije con firmeza. Ella se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, pero no sentí ni piedad ni rabia, solo un profundo vacío. Lo que más me duele, Clara, no es lo que hiciste. Es que ni siquiera tuviste el valor de ser honesta conmigo. Me mentiste y me utilizaste como si fuera un tonto, le dije, mirando sus ojos, buscando algo de sinceridad, pero no encontré nada. Ella lloró, tratando de explicarse, pero no podía. Ya no había vuelta atrás. El día siguiente fue el más largo de todos. Pasé la mañana recopilando pruebas, organizando todo, preparándome para lo que estaba por venir. Cuando llegué a casa esa tarde, Clara ya había salido, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. El plan estaba listo, y aunque mi corazón aún sentía la herida de la traición, algo en mí me decía que debía seguir adelante. No podía dejar que esto quedara impune, no después de todo lo que había descubierto. Tenía que hacerlo, no solo por mí, sino también por lo que había sido mi vida junto a ella. El día en que todo se desmoronó, Clara llegó a casa más tarde de lo habitual. Al principio, no me importó mucho. Después de todo, tenía mis propios planes, mis propios pensamientos, y no pensaba quedarme esperando frente a la puerta para escuchar más excusas. Pero cuando la vi entrar, esa sensación de vacío que llevaba días arrastrando, esa sensación de que algo estaba a punto de estallar, me golpeó con toda su fuerza. Ella me miró brevemente, pero enseguida desvió la mirada. Lo que hizo que mi estómago se revolviera no fue solo el hecho de que evitara mirarme, sino el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, parecía que no sabía qué hacer a continuación. No podía explicarlo, pero su actitud me decía que ella también sentía que algo había cambiado de manera irreversible entre nosotros. Javier, ¿podemos hablar?, me dijo con voz suave, como si estuviera pidiendo permiso para entrar en un terreno peligroso. Yo no respondí de inmediato, porque no estaba seguro de que tuviera las palabras correctas para lo que sentía. En lugar de hablar, me levanté del sofá y me acerqué a ella. No había necesidad de palabras, el aire entre nosotros estaba cargado de una tensión que había crecido a lo largo de las semanas y que ahora se sentía como un peso insoportable. Clara sabía lo que había hecho, y yo sabía que no podía perdonarlo. Pero, aún así, algo dentro de mí me impulsaba a hacerle una última pregunta. ¿Cómo pudiste, Clara,
Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos compartido, ¿cómo pudiste hacerme esto?, le pregunté, la rabia ahora saliendo de mis labios. Ella me miró a los ojos, y por un segundo, pensé que podría ver algo genuino en su expresión. Pero no era más que una fachada, una que había estado construyendo durante meses. No fue algo planeado, Javier. Fue un error. Un gran error, me respondió con la voz temblorosa, pero sus palabras no eran suficientes para calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Un error. Eso es lo que me dices después de todo esto. No puedo creerte, Clara. No puedo seguir viviendo en esta mentira, le respondí, sintiendo como el dolor se convertía en una mezcla de furia y decepción. No quería ver sus lágrimas, no quería escuchar más excusas. La sensación de traición me había consumido tanto que todo lo demás me parecía irrelevante. Lo siento. De verdad lo siento, Javier, pero me equivoqué. Me dejé llevar, no pensé en las consecuencias. No pensé en ti, y eso es lo peor de todo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Pero yo ya no podía creer en esas palabras. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Clara? Que no me estás pidiendo perdón por lo que hiciste, sino por lo que te atraparon haciendo. No te arrepientes de lo que hiciste, solo de que te descubrí, le dije, dándole la espalda mientras me alejaba de ella. Unos segundos de silencio pasaron antes de que ella intentara acercarse nuevamente. Javier, no sé qué hacer. No sé cómo arreglarlo. Pero quiero que me des una oportunidad para explicarme, me dijo, tomando mis manos. En ese momento, me sentí como si estuviera atrapado entre dos mundos, entre la ira y el deseo de cerrar esta pesadilla de una vez por todas. La verdad era que no quería escuchar más. No quería seguir mirando a esa mujer que había compartido mi vida durante tanto tiempo y que ahora me había roto el corazón en 1000 pedazos. Ya basta, Clara. No quiero más explicaciones. No quiero que me sigas mintiendo. No quiero que sigas tratando de convencerme de que todo esto es algo que se puede arreglar. Lo que hiciste está hecho, y no hay vuelta atrás, le respondí, mi voz ahora más firme, aunque dentro de mí sentía un nudo que no podía deshacer. ¿Qué quieres que haga, que me vaya, que te deje en paz?, me preguntó, con el tono de voz más bajo que había escuchado en mucho tiempo. No quiero que te vayas, Clara. No quiero que te vayas, pero tampoco quiero que sigas en mi vida. Ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Ya no puedo seguir siendo el tonto que confió en ti, le respondí, mis palabras cayendo como piedras en el suelo. La idea de que ella se fuera no era algo que realmente quería, pero en ese momento me di cuenta de que estaba siendo egoísta si intentaba seguir en esta relación. Todo lo que había construido con Clara, todo lo que había creído, se había desmoronado como un castillo de naipes. Mi mente me decía que lo mejor era terminar todo de una vez, pero mi corazón, roto y confundido, me decía que quizá podía dar una última oportunidad. Pero al mirarla, al ver la desilusión en sus ojos, supe que no podía seguir engañándome a mí mismo. Haz lo que quieras, Clara. Ya no te detengo. Pero yo no puedo seguir en esto. No sé cómo seguir viviendo con alguien que me ha mentido de la manera en que tú lo has hecho, le dije, sintiendo que la conversación ya no tenía sentido. Mi pecho se apretaba al verla allí, frente a mí, tratando de arreglar algo que ya no tenía solución. Clara suspiró, y me miró con tristeza, como si estuviera buscando una salida que ya no existía. Lo siento tanto, Javier. No sé qué más decir. Me equivoqué, te fallé, me dijo, sus palabras llenas de arrepentimiento. Pero yo ya no podía escuchar más. Me alejé lentamente, sabiendo que esta era la última vez que tendría que enfrentarla de esa manera.
Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque no sabía cómo me sentiría en el futuro. Solo sabía que, de alguna manera, todo esto debía terminar. Esa noche, Clara durmió en el sofá. Yo no podía descansar. Mi mente seguía dando vueltas a la misma pregunta: ¿cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando antes? Me di cuenta de que ya no quedaba nada por salvar, y la decisión de terminar nuestra relación ya estaba tomada. Al día siguiente, no hubo más palabras entre nosotros. Solo miradas vacías y la sensación de que todo había cambiado irremediablemente. La casa ya no era el lugar que alguna vez fue nuestro hogar. Ya no había cariño, solo una amarga aceptación de lo que había sucedido. Y mientras ella recogía sus cosas, yo me quedé allí, sin saber si algún día volvería a ser el mismo. Pero una cosa tenía clara: lo que había pasado nunca volvería a ser olvidado. Esa mañana, al despertar, todo me pareció extraño. El silencio en la casa era insoportable. Clara ya no estaba a mi lado, ya no había un saludo, ni siquiera una palabra. La ausencia de sus pasos, el vacío que dejaba cada rincón de la casa, me recordaba una y otra vez lo irreversible de la situación. Aunque la decisión ya estaba tomada, aunque el daño ya estaba hecho, el peso de la desilusión seguía presente, como una losa que no podía quitarme de encima. Me levanté, me vestí, y mientras preparaba un café, me encontré con el mismo reflejo en el espejo. No reconocía al hombre que me miraba. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones que me habían dejado agotado, sin ganas de hacer nada, sin fuerzas para continuar en lo que alguna vez creí que era mi vida. Poco después de que Clara se fuera a trabajar, decidí que tenía que hablar con ella. No sabía si era la última conversación que íbamos a tener, o si había algo más que quedaba por decir, pero algo me decía que necesitaba enfrentarla una vez más. Aunque fuera solo para cerrar este capítulo que ya se había escrito. Tomé el teléfono y marqué su número. Al principio, dudé, pero sabía que no podía seguir con esta incertidumbre. Necesitaba respuestas, o tal vez solo quería que ella viera lo que había hecho. El teléfono sonó durante unos segundos hasta que finalmente contestó. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba cansada, como si fuera la misma que había usado esa mañana, vacía de emociones, y eso me irritó aún más. Javier, ¿qué pasa?, dijo, sin mucha sorpresa, como si ya lo esperara. Clara, quiero hablar contigo. Tenemos que hablar de lo que pasó. No sé cómo lo manejaremos, pero tenemos que hacerlo, le respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi respiración estaba más rápida de lo habitual. Está bien, Javier, ¿cuándo? Porque si esperas a que termine el trabajo, se hará tarde, dijo con una frialdad que me hizo preguntarme si realmente se había arrepentido o si, simplemente, todo esto ya no le importaba. No quiero esperar, Clara. Necesito saber cómo llegamos a esto, cómo todo lo que construimos llegó a este punto. Necesito saberlo, aunque no sé si quiero escucharlo, le dije, mi voz más firme de lo que me hubiera imaginado. Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para lo que quedaba por decir. Yo, no sé qué quieres escuchar, Javier. Lo que hice fue un error. Un error muy grande, y sé que no hay forma de arreglarlo. Sé que te fallé, y no hay forma de que pueda volver atrás y hacer que las cosas sean como antes. Pero quiero que sepas que no fue algo que planeé. Nunca quise herirte. Me dejé llevar por la situación, por todo lo que estaba pasando, y no pensé en ti. No pensé en lo que teníamos, ni en lo que estábamos perdiendo, me dijo, y aunque sus palabras eran sinceras, ya no me llegaban como antes. Ya no me dolían como antes. ¿Y por qué me mentiste, Clara?
¿Por qué no me dijiste la verdad cuando comenzó todo esto? Si lo hubieras hecho, si tan solo me hubieras sido honesta, tal vez podría haberlo entendido. Pero no me diste esa oportunidad. Me mentiste, me ocultaste cosas, y todo lo que siento ahora es una mezcla de traición y vacío, le dije, las palabras saliendo como una mezcla de ira y tristeza. Clara, al otro lado, no dijo nada por un momento, y eso solo aumentó la tensión. Finalmente, sus palabras rompieron el silencio. Sé que te fallé, Javier. Y me arrepiento. Pero no sé qué más hacer para que lo entiendas. No sé cómo puedo arreglar las cosas entre nosotros, dijo, con la voz temblando. ¿Arreglar las cosas? No, Clara. No hay nada que arreglar. Ya no quiero arreglarlo. Ya no sé cómo arreglar lo que hiciste. No puedo seguir siendo el hombre que era antes, no puedo seguir confiando en ti como antes. Tú me rompiste, Clara. Y no sé si hay algo que pueda sanarlo. En ese momento, sentí una especie de desespero en mi interior, una necesidad de gritar, de dejar que todo saliera de golpe, pero me contuve. Lo único que quería era terminar con esto, no seguir atrapado en un ciclo de excusas. ¿Sabes lo que me duele más, Clara? Me duele que ni siquiera lo reconocieras antes. No pudiste decirme la verdad desde el principio. No pudiste darme el respeto de ser honesta conmigo. En lugar de eso, me dejaste vivir en una mentira, y todo este tiempo no pude ver lo que estaba pasando a mi alrededor, le dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomar a mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Clara, por su parte, guardó silencio, como si le doliera escucharme, pero al mismo tiempo sentía que todo eso ya no tenía sentido. Lo sé, Javier. Lo sé. Te fallé. Pero lo que quiero que sepas, aunque ya no sé si importa, es que nunca fue mi intención. No quiero que esto termine así. No quiero que nuestros recuerdos se destruyan por algo tan estúpido como esto, dijo con un tono tan sincero que me hizo cuestionar si en algún momento había visto en ella algo diferente. ¿Acaso todo lo que había creído en nuestra relación había sido solo una ilusión? ¿O era yo el que había ignorado las señales todo este tiempo? ¿Y qué esperas que haga? Que te perdone porque lo siento mucho, porque no lo hiciste a propósito. Ya no sé si eso importa, Clara. Ya no sé si puedo seguir adelante con alguien que me ha mentido tanto. No sé si puedo seguir contigo después de todo lo que ha pasado, le respondí, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón destrozado por lo que ya sabía que tenía que hacer. Javier, no sé si alguna vez podremos arreglar esto. Pero lo que sí sé es que yo te amo, y si alguna vez he cometido el peor error de mi vida, ha sido este. No quiero perderte, me dijo, su voz quebrada por la emoción. Su declaración me hizo pensar en todo lo que habíamos compartido, en los años que habíamos pasado juntos, pero también me recordó el dolor que sentía ahora. No sabía si el amor que una vez sentí por ella podría volver, si la confianza que habíamos construido podría volver a ser la misma. Clara, ya no sé qué hacer. Y no sé si quiero seguir luchando por algo que ya se rompió. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás, le respondí, mi voz más tranquila, pero igual de firme. Al final, colgué el teléfono sin decir una palabra más. No sabía si era lo correcto, pero sabía que ya no podía seguir. El amor y la confianza que una vez tuvimos se habían ido, y aunque una parte de mí quería que todo fuera diferente, otra sabía que ya era tarde. Al final, lo único que quedaba era el vacío de lo que ya no podía ser, el silencio en la casa era abrumador. Después de la última conversación con Clara, me había quedado allí, sentado en el sofá, sin saber qué hacer. Sentía el peso de la decisión, pero al mismo tiempo, algo me decía que no podía seguir viviendo de esa manera.
Había llegado al límite, y aunque el dolor seguía latente, sabía que no podía seguir atrapado en una mentira. No podía seguir en una relación que me había desgastado, que me había dejado vacío, sin fuerzas para continuar. El amor que alguna vez había sido la base de mi vida con Clara ya no existía. Solo quedaba el resentimiento, el dolor y una profunda sensación de traición. Ese día, Clara llegó tarde, como siempre lo hacía cuando las cosas comenzaban a ir mal. Al principio, trató de darme una sonrisa, pero no pude devolverla. La tristeza, la ira y la frustración se reflejaban en mis ojos, y ella lo sabía. Se quedó en la puerta, con las manos nerviosas, sin saber qué decir. Yo no podía mirarla sin pensar en todo lo que había pasado. La veía como una extraña, como alguien que ya no reconocía. Habíamos compartido tantos momentos, tantos recuerdos, y ahora todo parecía lejano, perdido en un abismo del que no sabía cómo salir. Javier, por favor, necesitamos hablar, dijo, pero su voz no sonaba como la de antes. Ya no había ternura, no había esa familiaridad que una vez compartimos. Solo quedaba una desesperación que me resultaba ajena. No hay nada más que hablar, Clara. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar, le respondí, sin darle espacio para que pudiera seguir. Javier, no entiendo por qué estás actuando así, ¿no me escuchaste antes? Te dije que me equivoqué, que lo siento. Pero no sé qué más quieres de mí, me dijo, su voz quebrada, pero yo no podía soportarlo. Cada palabra que salía de su boca me parecía vacía, como si ya no tuviera ningún valor. No quiero más palabras vacías, Clara. No quiero más mentiras. Ya no confío en ti. Todo lo que me has dicho me suena como una excusa, como una forma de evadir la verdad. Y yo no quiero eso. Ya no puedo seguir aquí, en esta casa, con esta mentira, le respondí, mi tono firme, aunque sentía como las palabras me quemaban en la garganta. Clara me miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero no me importaba. Ya no me importaba nada. Ella había cruzado una línea que no podía ser deshecha. Todo lo que había creído sobre ella, sobre nosotros, se había desmoronado en cuestión de días, y aunque una parte de mí quería perdonarla, otra sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira. ¿Qué quieres que haga, Javier? ¿Que me vaya? ¿Que te deje en paz? Me preguntó, sus palabras llenas de desesperación, pero también de una furia contenida. Sí, Clara. Quiero que te vayas. Ya no quiero estar aquí. Ya no sé cómo mirarte sin sentir que todo lo que compartimos fue una farsa, le respondí, mi voz rasgada, pero decidida. Ella intentó acercarse, pero yo me aparté, sin poder soportar su cercanía. No quería que me tocara, no quería que me hablara, no quería seguir en este limbo de dolor y mentira. Javier, por favor. No puedo irme así. Necesito que me escuches. Necesito que entiendas lo que estoy diciendo. Yo te amo, dijo, y en sus palabras había una sinceridad que me hizo dudar por un segundo, pero solo por un segundo. No quiero tus palabras, Clara. No quiero tus promesas rotas. No quiero escuchar más excusas. Ya he escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Lo único que quiero es que te vayas, que tomes tus cosas y que te vayas de mi vida. No puedo seguir con esto. No quiero seguir con esto, le dije, sintiendo como la ira y la tristeza se mezclaban en mi pecho. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero en ese momento no veía otra salida. Clara no dijo nada más, solo se quedó allí, observándome, como si esperara una señal, como si esperara que cambiara de opinión. Pero yo no podía. Ya no tenía fuerzas para dar un paso atrás. Está bien. Si eso es lo que quieres, me iré.
Pero quiero que sepas que siempre te querré, Javier. Siempre serás parte de mi vida. Nunca querré perderte, aunque ya lo haya hecho, me dijo, sus ojos llenos de lágrimas, pero sus palabras no me llegaron. Ya no me llegaron. Lo sé, Clara. Y por eso mismo, creo que lo mejor es que te vayas. No quiero seguir atrapado en un ciclo de promesas rotas. No quiero seguir viviendo con esta carga. Ya no te amo. Y si me quedo aquí, me seguiré lastimando a mí mismo. No quiero seguir con esto, le respondí, sintiendo como mi corazón se quebraba con cada palabra. Ella dio un paso atrás, y aunque no dijo nada, su rostro reflejaba la comprensión de lo irreversible de la situación. Clara se dio la vuelta, sin decir una palabra más, y comenzó a caminar hacia la puerta. Yo no la seguí. No la llamé. Solo me quedé allí, observando cómo se alejaba, sabiendo que esa era la última vez que la vería. A medida que escuchaba el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, sentí un alivio extraño, como si hubiera levantado un peso enorme de encima. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se rompió. Ya no era el hombre que había sido antes. El hombre que había amado a Clara, el hombre que había confiado en ella, ya no existía. Quedé solo, con la casa vacía y el corazón roto. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que nunca podría olvidar lo que había pasado. La vida seguiría, pero la herida seguiría allí, un recordatorio constante de que algunas cosas no tienen reparación. Aunque la decisión estaba tomada, la tristeza seguía presente, y lo único que podía hacer ahora era seguir adelante. Sin Clara. Sin ella en mi vida. Pero con el dolor de una despedida que, aunque necesaria, me dejaría marcado para siempre.